Las siguientes historias fueron compartidas mediante correo electrónico, así como vía inbox desde el Facebook de Relatos de Horror. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar, no dudes en contactarnos. Relato compartido por Juan Carlos Igarroa. Esta historia me la contó un compañero de trabajo y trata sobre la verdadera forma de la muerte, o al menos como él la pudo ver. Hace ya algún tiempo atrás vivía junto con mi esposa en un rancho algo alejado de la ciudad de Torreón, Coahuila. Esa noche nos encontrábamos mirando la televisión como a eso de las 9 o 10 de la noche. El caso es que decidí salir del cuarto un rato para poder estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Mientras hacía esto, mi esposa se había quedado viendo el televisor. Cuando estaba en el patio pude observar que justo al lado de un enorme árbol, había una silueta que estaba viendo hacia adentro de una pequeña choza que tenía. Lo primero que se me vino a la mente es que probablemente era algún cholo que se había metido a la choza, ya que en ese tiempo abundaban ese tipo de personas en el lugar. Comencé a gritarle y amenazarlo para que se saliera de ese sitio, ya que estaba invadiendo propiedad privada. Pero por más que gritaba, la silueta parecía no responderme en lo absoluto, y a pesar de tener la luz de un foco cerca de donde estaba, no se lograba distinguir muy bien. Pensé rápidamente y decidí que lo mejor era rodear el árbol. Así le iba a caer de sorpresa del de atrás antes de que se vaya por la única puerta que tenía la choza. Di la vuelta al árbol como lo tenía planeado y al abrir la puerta para entrar, no encontré a nadie ahí. Me di la vuelta rápidamente para ver si no lo tenía a mis espaldas cuando ahí la veo. Me quedé helado de la impresión. Las piernas se me aguadaron al grado de caerme y quedarme viendo hacia arriba. Era una mujer extremadamente delgada y con una piel tan pálida que se le podía distinguir los huesos, cubierta a su vez con una fina tela de solo una pieza de color negro cubriéndola de la cabeza a los pies. La tela era tan delgada que se le podía ver la figura y la cabeza, la cual era una calavera con 2 huecos donde deberían estar los ojos. No era la típica muerte que todos pintan con una hoz en la mano y encapuchada. Todo me parecía tan irreal, como si se tratara de una película. Realmente no tengo más palabras para describirlo. Este ser en ningún momento habló. Es más, ni siquiera realizó un solo ruido. Solo se mantenía a unos 15 centímetros de mí flotando en el suelo. Traté de levantarme para salir corriendo, pero mi cuerpo no reaccionaba. Esto duró por unos segundos cuando de pronto voló hacia donde había una pequeña barda y desapareció en medio de la oscuridad. Tras esto mi cuerpo reaccionó y me pude levantar para entrar a la casa. Al momento de hacer esto me encontré a mi mujer y con una voz temblorosa le dije: «Cierra todo y prende todas las luces». Nos metimos a la cama y me tapé con las cobijas hasta el cuello. Comencé a llorar como nunca antes lo había hecho. Yo creo que me pasaría unos 20 minutos llorando mientras mi esposa me preguntaba qué era lo que me ocurría, si me habían hecho algo o qué. Tras esto pasé a contarle lo que había visto y rompimos a llorar. De alguna manera me llené de rabia al saber que no pude hacer nada al respecto y me armé de valor. Salí a ver nuevamente, pero esta vez iba armado. Entré a la choza, pero en esta ocasión no había nada. Ya más tranquilo decidí volver a la casa y marcarle a mis padres. Mi madre fue la que contestó el teléfono y le pregunté directamente qué era lo que sabía respecto a fantasmas. Se quedó callada por unos segundos y me dijo: «También te visitó a ti, ¿verdad?». Me quedé congelado por la pregunta que me hizo y le contesté que sí, preguntándole esta vez cómo era que ella sabía eso. Mi madre pasó a responderme que hacía 1 hora aproximadamente mi padre la había visto. Me la describió exactamente como yo la vi, y en su caso también se limitó únicamente a flotar y a observar. Nos calmamos y me despedí de ella. Había sido una noche que nunca olvidaría y más porque a la mañana siguiente, mi madre me volvió a marcar. Esta vez para comentarme que mi hermano mayor que vivía fuera del país había fallecido. A mi hermano lo encontraron muerto en su cama. De hecho, ya estaba muy enfermo en esos días. Aún me pregunto si esa noche la muerte estaría buscando a mi hermano, o tal vez nos fue a dar algún tipo de aviso. Tal vez nunca lo sepa, pero no olvidaré jamás lo que me pasó esa noche.
Relato anónimo. Mi historia ocurrió hace 11 años atrás. Mi esposo y yo en ese tiempo teníamos poco tiempo de casados, y nos habíamos mudado a la casa de una amiga que justamente en esa época estaba realizando trabajos de santería. Para ser sincera, no veía ninguna complicación con esto, al grado de que no me importaba que guardara los trabajos en la planta alta donde vivía. Tenía un espacio dedicado para guardar cirios, muñecos de cera y otras cosas. Lo raro de todo es que empezaron a suceder cosas bastante raras mientras vivíamos ahí. Por ejemplo, me desconectaban la televisión o escuchaba el ruido de pisadas, suspiros o de canicas dentro de la casa. Había incluso ocasiones que tanto a mi marido y a mí nos chistaban. También en la casa ocurría algo extraño con una puerta que daba hacia el patio trasero. Esa puerta nunca se abría porque no había nada al otro lado. Sin embargo, en muchas ocasiones se oía como si alguien llamara a la puerta. Cierta ocasión mi esposo y yo estábamos peleando como cualquier pareja recién casada. Al momento de hacer una tregua, él se recostó en la cama para relajarse mientras que yo estaba en el sofá. Los dos nos encontrábamos dándonos la espalda, cuando en ese momento escuché como un perro empezó a gruñir. Cuando volteé a ver para qué hacía ese ruido, me encontré con la sorpresa de que él también había hecho lo mismo. Unas noches después de la discusión con mi marido, ya acostados y dispuestos a dormir, escuchamos nuevamente cómo nos gruñían, pero esta vez era a la altura de la cabeza y en medio de los dos. Inmediatamente después de esto salió un horrible olor a drenaje, que no sabíamos de dónde provenía. Mi esposo se levantó para prender la luz e investigar, pero no había nada ahí. Dicho olor tardó algo de tiempo en dispersarse del cuarto, cosa rara ya que nunca nos había ocurrido algo semejante. Más adelante, cuando ya estaba próxima a los 9 meses de embarazo, y desde esa ocasión, comencé a tener pesadillas todas las noches, y lo que más me daba miedo es que eran referentes a mi bebé. Lo último que nos pasó es que una vez vi un espíritu en la ventana de la cocina. Esta se encontraba viendo hacia afuera con dirección al patio. Ese mismo día le pedí a mi esposo que por el bien de nuestro bebé y de nosotros, nos fuéramos de esa casa. Hasta el día de hoy, sé que aún siguen ocurriendo cosas bastante feas y muy extrañas en ese lugar. No por algo la gente no dura mucho tiempo rentando ahí, y nosotros lo vivimos en carne propia. Relato compartido por Marco Martínez. Esta historia es breve y me ocurrió hace unos 6 o 7 años atrás. Yo me encontraba con 2 de mis primos en la casa de mi abuela, la cual se encuentra en San Jerónimo, Ciudad de México. Serían las 5 de la tarde y nos encontrábamos solos. Ese día había llovido bastante, y al ser unos niños de entre 8 y 10 años de edad, nos habíamos puesto a jugar en la sala saltando de un sillón a otro. Después de un rato de estar jugando, los 3 volteamos al mismo tiempo a la puerta de la entrada, ya que habíamos escuchado el sonido que hacen las llaves al abrir la puerta. La puerta de esa casa tenía un vidrio de esos que solo son para que entre la luz, pero sin que se pueda ver de un lado a otro. En este cristal pudimos ver reflejada la sombra de lo que parecía ser una señora ya mayor y jorobada. Sinceramente no le prestamos mucha atención, pero nos empezamos a preocupar cuando notamos que nadie entraba a la casa. Pasó algo de tiempo y le contamos a mi abuela lo que había pasado. Ella nos pasó a decir que su suegra anteriormente era la dueña de ese terreno, y que aparte de eso estaba jorobada. Y sobre todo lo que más le molestaba, era de que saltaran en los sillones o subieran los pies. No sé si esto último lo dijo por lo que habíamos estado haciendo, pero la historia ocurrió tal como se las he contado. Relatos compartidos por Arnold Huereca. Este relato sucedió por 2008 en un pueblo llamado Chapatongo, en el estado de Hidalgo. Mi padre es una de esas personas que no se espantan con nada, y además tiene un carácter muy fuerte. En una ocasión fuimos a visitarlo y lo encontramos cenando en su casa, y aprovechamos la ocasión para ponernos a platicar y ponernos al día. El tiempo se nos pasó volando esa vez, ya que cuando mi padre se dio cuenta ya era la medianoche, y tenía que encerrar a una yegua que tenía porque estaba a unos cuantos días de parir.
Mientras él hacía esto, nos quedamos en la casa platicando en lo que regresaba. Después de un tiempo regresó y entró al lugar donde estábamos reunidos. Notamos algo raro en él, ya que venía sudando a mares, por lo que pasamos a preguntarle qué le había ocurrido. Él pasó a contarnos de que iba caminando guiándose con la luz de la luna para llegar al lugar donde había dejado a la yegua, cuando a lo lejos vio que una persona caminaba con rumbo hacia él. No le tomó importancia a este hecho, continuó caminando hasta pasar a un lado de esta persona, dándose cuenta de que se trataba de una mujer. La saludó, pero esta no le contestó. Tampoco se le podía ver la cara, pero sí se podía distinguir que traía el cabello muy largo. Continuó por el camino hasta encontrar a su yegua y cuando venía de regreso, sentía como si alguien estuviera siguiéndolo. Volteó para ver de quién se trataba y se dio cuenta de que era la misma mujer que minutos antes había visto. Solamente que en esta ocasión la miró detenidamente y vio que llevaba un vestido blanco, pero lo peor de todo es que tampoco tenía rostro y ésta estaba prácticamente flotando en el aire. En ese instante jaló su yegua del lazo y se echó a correr junto con ella hasta llegar a la casa. A nosotros nos parecía gracioso lo que nos estaba contando, ya que pensamos que se trataba de alguna broma, pero mi padre, con un tono bastante serio, nos dijo que no estaba jugando. Casi al momento de mencionar esto, a lo lejos se logró escuchar el lamento de una mujer. Todos nos quedamos petrificados con lo que estaba ocurriendo. Mi padre había visto a la Llorona. La segunda historia que les contaré le ocurrió a mi bisabuelo. Él en ese entonces vivía en Chihuahua y no era una persona que creyera en nada paranormal. Sin embargo, en ese mismo lugar había un sujeto que no lo quería y al cual le caía muy mal. Un día esta persona le regaló un buñuelo y mi bisabuelo se lo comió. Esto no le pareció nada raro, pero pasado varios días, se comenzó a sentir muy mal de salud. Poco a poco se comenzó a complicar su estado. Estaba tan mal que lo llevaron con una persona para que lo revisara y viera qué tenía en el estómago, ya que se le había inflamado demasiado. La señora que los atendió lo limpió con hierbas y le dio una bebida. También le comentó que probablemente le habían dado algo de comer con un trabajo adentro. En ese momento empezó a toser y terminó arrojando un sapo. La señora, desafortunadamente, con el conocimiento que tenía, no pudo hacer nada más al respecto. Mi bisabuelo terminó muriendo poco tiempo después. La familia enfurecida se reunió para ir a buscar al sujeto que había hecho el trabajo de brujería. Estos iban armados y dispuestos a todo. Cuando llegaron a una cantina donde se encontraba preguntaron por él. Entraron al baño a buscarlo pero no encontraron a nadie. Lo curioso de todo es que tenían todo el lugar rodeado y lo único que vieron fue un ave grande de gran tamaño volando arriba del sitio. Sabiendo que este sujeto era un brujo, le comenzaron a disparar, pero misteriosamente nunca salieron los tiros del arma. Desde aquel entonces, jamás se volvió a saber de ese señor en aquel pueblito de Chihuahua. Relato compartido por Larry Gamarra. Esto que narro me pasó hace 2 años. Durante aproximadamente un año no hablé abiertamente de lo que me había sucedido, debido a que me causaba mucha ansiedad y estrés. En ese tiempo estaba empezando la universidad y también de paso comenzaba a trabajar. Tenía un horario laboral de lunes a sábado. Estuve quizás trabajando por un lapso de 4 meses, hasta que me salí de ahí por unos problemas personales. Renuncié un día sábado y volví a la casa al mediodía. Estaba pasando por una gran depresión en ese entonces, que tal vez fue la causante de todo lo que me pasó. Esa tarde al llegar a la casa tenía la intención de darme un baño, pero me terminé sentada en el WC a pensar. Realmente no quería hacer nada más que dormir y despertar hasta el día siguiente. Me quedé sentada ahí unos 5 minutos tal vez, y en eso suena un ruido. Me doy la vuelta para ver qué pasó y veo que la ventana estaba abierta. Mi primera reacción era que tal vez la había olvidado cerrar, pero generalmente hago eso siempre que me voy a bañar. Hice memoria y sí, efectivamente la había cerrado minutos antes.
En ese momento pude ver cómo algo negro entraba y se ponía como a observar lo que había en el baño. Esta cosa hace una pequeña vuelta en la zona de la ducha y lo veo. Era un niño de tez clara con ojos negros. Estaba realmente conmocionada por lo que estaba pasando. Nos quedamos mirando por unos segundos y en eso se acerca a mí y me dice: ¿me puedes abrir la puerta? Sin pensarlo mucho lo hice, a lo que esto me da las gracias. Aunque con una cara de malicia, pero a la vez demostrando cierta gratitud. Cabe recalcar y es prácticamente imposible que un niño normal pudiera haber hecho eso. Yo mido 1,65 y es bastante alto para que yo pueda treparme. Ahora pongamos en mi lugar a un niño de 10 o 12 años, y súmenle a esto que la ventana tampoco era muy grande. Un niño no podría haber entrado ahí. Por una temporada, tuve bastante miedo de volver a entrar al baño. Tras unos meses me puse a investigar y creo que se trataba de un niño de ojos negros. Me olvidé mencionar que este vestía una especie de pijama de época, pero por más que busqué no encontré mucha información con respecto al tema, salvo un pequeño artículo donde mencionaban el origen de estos. No sé si al final fue eso lo que vi o alguna otra cosa. En mi casa siempre pasaron cosas paranormales, pero esto que les conté se llevó la corona, ya que nunca algo había interactuado conmigo jamás. Por cierto, el enlace al artículo que menciona a la persona lo dejaré en la descripción del video. Que lo disfruten. Relato enviado por Martín López. Hace tiempo mi hermana tenía la capacidad de ver cosas como sombras. Estas inclusive la podían lastimar. Puede que parezca poco creíble, pero un día despertó rasguñada de las muñecas, diciéndole a mis padres de que unos cuervos le habían hecho eso. En ciertas ocasiones también se ponía a llorar y a gritar desesperadamente, pidiendo que la dejaran en paz. Cuando una tía y yo la tratábamos de tranquilizar, siempre nos decía lo mismo. Ella repetía una y otra vez que una señora le quería hacer daño a ella y a toda la familia. Al ser una niña pequeña, nunca le creíamos. Pero hace como 4 años en una noche mi hermana se puso peor que de costumbre. Dijo que esta señora, de la cual nos enteramos después de quién se trataba, había mandado a alguien que sí nos podía hacer algo. Mi hermana empezó a gritar que había una sombra en la escalera que bajaba lentamente y amenazaba con llevarse a alguien. Olvidaba decir que mi familia es de Veracruz, y más específicamente de Catemaco, lugar donde llegamos a saber sobre la existencia de brujas, nahuales, demonios y todas esas cosas. La mayoría de las personas saben de limpias y ritos, inclusive algunos han participado en exorcismos. Regresando a la historia, después de una reunión familiar todo empezaba a ser un poco más extraño. Los que nos quedamos hasta tarde fuimos testigos de cómo una sombra de aproximadamente 2 metros de altura comenzaba a bajar lentamente la escalera. Mi hermana dio un grito que hizo que mi abuela llegara al lugar donde estábamos. Cuando le comentamos de la sombra, ella nos dijo que no veía nada. Pero un instante después de esto, una risa macabra se escuchó por toda la casa. Mi abuela estaba más que convencida y comenzó a rezar la Magnífica al revés. Tras terminar empezó a gritar groserías en el sitio donde le dijimos que habíamos visto la sombra, y hecho esto, esta comenzó a retroceder hasta desaparecer. Esa noche la casa se sintió muy fría y nadie pudo dormir. En aquel tiempo tenía 8 años, y la verdad es que me espanté bastante. Mi hermana no era muy grande tampoco, teniendo unos 2 años más que yo. Al final la bruja que envió esa sombra hizo que mi abuela se divorciara de mi abuelo y éste se quedara con ella. También logró que el negocio de mi tía se viniera abajo y que provocara la muerte de uno de mis tíos. Pueda que esta experiencia no los asuste, pero vivir este tipo de eventos en carne propia genera un miedo bastante grande. Mi nombre es Miguel Ángel Carmona y trabajo como guardia de seguridad en el Cerro de Chiquihuite, para ser más exacto en la subestación Proyecto 40.
Quisiera contarles algunos eventos extraños que me han ocurrido en un periodo de 3 años que llevo trabajando en este lugar, mismos que la verdad me han dejado bastante consternado. En este sitio tengo turnos que duran 72 horas. Mis compañeros y yo nos dividimos la noche para descansar, ya que somos en total 4 elementos por turno. 2 de nosotros descansamos y 2 se mantienen activos realizando las actividades en la madrugada. Todo comenzó en una de las primeras noches que llegué ahí. Me desperté como a eso de las 3 de la madrugada aún adormitado, y vi como había una luz y una persona en la esquina izquierda del dormitorio. Me encontraba bastante cansado, la verdad, y dentro de mí pensaba que se trataba de algún compañero. Le pregunté si todo estaba bien y me contestó que tenía un problema en su casa, pero que ya no tenía saldo para marcar y preguntar. Yo sin pensar le dije que tomara mi teléfono y que les marcara. Me dio las gracias y se volteó a tomarlo ya que se encontraba dándome la espalda cuando hablaba con él. En ese momento se asomó otra persona desde la litera de arriba y me dijo, ¿a quién le estás hablando? Era el mismo compañero al cual iba a prestar mi teléfono porque lo necesitaba. Giré la cabeza para ver enseguida con quién había estado hablando, pero ya no había nadie ahí. Esa cosa que vi imitaba a la perfección la voz de mi compañero, al grado de haberme hecho creer que era él. Me levanté y busqué si había alguien más pensando que tal vez había sido una broma, pero no encontré a nadie. Volví al dormitorio y me persigné antes de volverme a acostar. Algunas noches me ha pasado por la mente, ¿qué hubiera pasado si mi compañero no se hubiera levantado esa noche? La segunda experiencia en ese lugar es muy corta y no tiene mucho tiempo que ocurrió. 3 días antes del Día de Muerto volvíamos de nuestro rondín cuando llegamos a la caseta de vigilancia en el cerro. Ahí vimos cómo descendieron 2 luces que se movían de un lado a otro. Estas luces permanecieron así por un lapso de 6 minutos, para luego descender rápidamente con dirección a un panteón que se encontraba cerca de ahí. La curiosidad nos ganó y estuvimos esperando como media hora que volvieran a aparecer, pero no las volvimos a ver. Esa ha sido la única vez que las hemos visto. Nunca supimos si fueron brujas o alguna otra cosa más. Ángel nos pidió de favor que le enviáramos saludos a su esposa Aline Hernández, así como al grupo de Facebook Expedientes Secretos G, quienes están al pendiente de los videos que se comparten. Muchas gracias. Relato compartido por Naomi Gómez. Deseo compartirles una historia que le pasó a mi hermana pequeña. Cuando ella tenía 3 años nos tocó mudarnos del Estado de México a Celaya, Guanajuato. Llegamos a la nueva casa y mi hermana comenzó a recorrerla. Cabe mencionar que dicha casa era bastante grande, por lo que le llevó algo de tiempo a mi hermana conocerla por completo. Después de un rato mi hermana bajó las escaleras y nos dijo que había una señora en la segunda planta. Mi padre al escuchar esto, inmediatamente subió para asegurarse de que no se hubiera metido alguien, ya que era de noche. Pero cuando volvió a bajar se puso a regañar a mi hermana por haberle mentido, ya que por más que revisó no encontró a nadie en la segunda planta. Pasaron algunos meses y mi hermana insistía de que en la casa había una señora, y que ahora ésta la estaba molestando e incluso la lastimaba. Empezamos a notar que mi hermana amanecía con moretones, por lo que mis padres, aún sin creer del todo, decidieron que deberíamos cambiarnos de casa nuevamente. La última noche que estaríamos ahí, mis padres organizaron una reunión con varios amigos y algunos vecinos de la cuadra. De entre plática y plática salió de la nada el tema de la señora que veía a mi hermana. Uno de los vecinos fue entonces que le dijo a mis papás que hacía 2 años antes de que llegáramos, una señora estaba viviendo en la casa, pero que se había quitado la vida porque el marido de ésta la había dejado al no poder tener hijos. Al parecer, lo que estaba viendo y acosaba a mi hermana en los últimos meses era el espíritu de aquella mujer. Relato compartido por Ingrid Alvarado. Soy originaria de San Salvador, El Salvador, y desde que era pequeña me han sucedido cosas muy extrañas. Pero lo que me pasó siendo ya una mujer casada y madre de una hija
Es algo que aún hoy en día no logro explicármelo. Mi hija en ese entonces tenía 5 años y estaba empezando a asistir a un kinder. Cabe mencionar que la escuela donde ella comenzó a ir había sido destruida en 1986 por un fuerte terremoto en mi país, mismo que causaría la muerte de 43 niños de diferentes edades. Cierta tarde ella se encontraba haciendo la tarea cuando de reojo veo que se encontraba hablando con alguien. Esto me llamó mucho la atención, así que me acerqué a donde estaba mi hija. Tengo que confesar que cuando me acerqué se sintió un ambiente bastante frío y le pregunté con quién estaba hablando. Ella me contestó que estaba hablando con una niña, por lo que le pasé a preguntar cómo se veía esta. Mi hija pasó a describírmela mencionando que era una niña pequeña colochita, pero lo extraño de esto es que solo podía verle de la cintura hacia arriba. Después de escucharla le dije que podía tomarse un tiempo y ver caricaturas un rato. Fue cuando aproveché para tomar un poco de agua bendita y un rosario que tenía en la casa. Me pasé rezando parte de la tarde y diciéndole a ese espíritu que éste no podía estar ahí. Antes de que pasara la experiencia que les cuento, unos días antes una muñeca que tenía mi hija y la cual hablaba al tocarle el estómago, comenzó a sonar sola. Lo peor del caso es que esa muñeca no contaba con baterías. Y no solo eso, platicando con una amiga, me dijo que mi hija le había preguntado por una niña que estaba en la casa de ella. Mi amiga se asustó bastante porque ella aún no tenía hijos. Afortunadamente, después del incidente de la tarea, no se volvió a saber o ver a esa aparición. Espero que hoy en día ya se encuentre descansando en paz. Relato compartido por Arnold Huereca. Lo que les contaré ocurrió en Ciudad Neza. Para ser más exacto, en la colonia Reforma. No fue algo que le pasó directamente a mí, pero sí a mi familia en general. Mi abuela en ese tiempo tenía algunos años de haber quedado viuda, debido a que mi abuelo había fallecido en un accidente. Por esta misma razón empezó a andar con un señor llamado Juan. Este hombre quería tanto a mi abuela hasta el punto de comprarle un terreno y mandarle a hacer unos cuartos para que estuviéramos bien. El único detalle con don Juan es que bebía bastante, por lo que un día se puso muy mal y lo tuvieron que llevar de urgencia al hospital de La Perla. Mi madre y uno de mis tíos se quedaban a cuidarme en la casa, debido a que yo era muy pequeño en ese entonces. En aquellos tiempos teníamos a un perro que curiosamente al tiempo que el señor estaba hospitalizado, comenzó a aullar y chillar cuando miraba al cuarto que le pertenecía a la pareja de mi abuela. Esa misma noche mi abuela y mi tío regresaron del hospital mencionando que iban a ver los preparativos del funeral, ya que don Juan había fallecido. Mi madre con cierta curiosidad preguntó a qué hora había muerto. Cuando le dijeron la hora, esta coincidía a la perfección con la hora en que el perro comenzó a actuar extraño. Después de unos días comenzaron a pasar cosas bastante raras en la casa. Cierto día la familia se encontraba cenando, cuando de pronto la bolsa de pan se levantó y se separó de la mesa a unos 30 centímetros. Todo esto ante la mirada atónita de los presentes. Mi abuela, asombrada con esto pero con cierta gracia, dijo: «¿A poco ya vas a empezar de envidioso, Juan?». Esto lo había dicho porque a don Juan le gustaba tanto el pan que a veces lo escondía para que no se lo ganaran. De pronto cayó la bolsa en la mesa y se prendió la licuadora. Cuando se levantaron a apagarla, notaron que ni siquiera estaba conectada. Todos obviamente se asustaron y le dijeron a mi abuela que ya no siguiera con esas cosas. Sin embargo, más situaciones se fueron dando conforme pasaban los días. Una de esas fue que algunos de mis juguetes se prendían solos a la mitad de la noche, o que el perro se pusiera a llorar sin motivos aparentes. Mi abuela terminó mandando hacer una misa especial para que el alma de don Juan pudiera descansar y se fuera tranquilamente. Y efectivamente, tras haber hecho esto y bendecir la casa, esos fenómenos por fin se dieron por terminados. Agradezco a Arnold por compartir la experiencia que acabo de narrar y aprovecho para enviarle saludos a su hijo Kevin, quien ha escuchado todas las historias de este canal.